Para mí es un honor estar aquí, en el campo de la familia Odiar. Ya nos conocemos hace un tiempo, porque la familia Odiar es familia Hereford también. El INTA de Concepción del Uruguay ya va por cuarto año con las evaluaciones de las pruebas pastoriles de la Hereford. Así que felicitaciones por la convocatoria y gracias por la invitación. Yo estaba mirando el título cuando uno se pone a analizar, digamos, cuál es la demanda para la jornada, intercambiamos con los técnicos locales y demás, y me parece que se nos fue la mano, porque son temas sumamente amplios y podríamos pasar días hablando o de lo que es manejo de la lactancia o inclusive lo que es suplementación de la hembra de reposición. Para complicarlo un poco, a mí se me ocurrió revisar qué teníamos de los últimos 50 años, un poco de esta información y qué era lo que era más actual, producido aquí en Entre Ríos, o fundamentalmente para el mercado entrerriano. Y digo, bueno, ¿qué pasó, digamos, en comparación a lo que es la apreciación de la incorporación de tecnología respecto a la agricultura, ¿no? ¿Por qué a veces nos cuesta tomar decisiones respecto, digamos, a cómo evoluciona la tecnología o cómo la podemos incorporar dentro de nuestros campos? A mí me parece que es bastante más tangible cuando uno ve una herramienta, por ejemplo, un tractor. Este es un John Deere 730, de los que venían con embrague de mano, ¿recuerdan? En aquella época, digamos, cualquiera que supiera manejar un vehículo, digamos, agarraba un tractor y arrancaba sin ningún tipo de problema. La evolución tecnológica para lo que fue la agricultura en general y para esta herramienta en particular, hoy nos pone frente a un robot. Quitémosle, pongámosle la cabina, digamos, tiene casi más o menos la misma tecnología, con banderilleros satelitales, son autónomos, pero, digamos, uno sabe claramente que la evolución de la tecnología ha sido muy fuerte y ya se necesitan otras capacidades para operar con este tipo de sistemas que son bastante más complejos desde el punto de vista del uso de la información. La mayoría de los agricultores lo han hecho y han pasado por evoluciones. Cuando miramos la hacienda, de nuestras prácticas ganaderas usuales, miramos la vaca y los terneros. En este caso son Hereford. Yo tengo una primera experiencia que se hizo en el año 72 con destete precoz. Y cuando volvemos a mirar, digamos, la herramienta de destete precoz, en la actualidad, y vemos más o menos lo mismo. Seguimos viendo los terneros y por ahí, en este caso no usamos comeros plásticos y le sacamos la vaca, porque nos dimos cuenta que la vaca se comía la comida y no dejaba comer a los terneros. Pero por ahí, digamos, el hecho de que nuestro producto sea similar al anterior hace que haya por ahí alguna dificultad en lo que es la evolución de la tecnología. Sin embargo, la tecnología evolucionó fuertemente y hoy conocemos mucho más de lo que se conocía hace 50 años. Sabemos que el ciclo estral de la vaca depende de cosas tan complejas como este gráfico, donde empiezan a interaccionar todo lo que es nutricional con la parte reproductiva y cómo se comanda, digamos, la parte reproductiva desde lo nutricional esencialmente. También sabemos que cuando hablamos de demanda, de necesidades, la lactancia es una que pone en el tope de las necesidades a cada vientre, digamos, dentro de su ciclo de producción. Y eso coincide casualmente en el momento donde nosotros tenemos que preñar esos animales para lograr tener ese objetivo de mayor porcentaje de preñez o el objetivo idílico de un ternero por vaca por año. Y si uno analiza cuánto significa eso, es un 60% más de energía durante ese periodo. Un montón. Es un montón para que logre sostener la preñez, digamos, entre años. ¿En qué ambiente nos encontramos? Similares a esto. En la provincia de Entre Ríos, al igual que había una presentación que tenía la nación un 85% de monte, la provincia de Entre Ríos, de las casi 8 millones de hectáreas que tiene, más de 5 son de campo nativo. Este es nuestro ambiente, o similares, puede ser con más o menos monte, con diferentes tipos de biotipos raciales y demás. Esta es nuestra condición. Muchas veces, salida del invierno es duro, inicio de las primaveras,
independientemente que tengamos ajuste de carga. Este año está fabuloso. Los últimos 3, esta estaba gorda, porque fue dificilísimo. Y ahora, octubre, noviembre, diciembre, que empiezan a cursar los servicios, nosotros nos acostamos con la idea todos los días de que va a llover, de que va a mejorar el clima y que en marzo vamos a destetar un ternero de estas características, pesando 200 kilos. Todo nos pasa todo. Yo me pongo en el lugar del productor agropecuario y uno dice, conoce cuál es efectivamente la teoría, cuando vamos a la práctica dice, bueno, esto va a pasar. Pero ni rezando, ni con la bendición del Papa argentino que tuvimos, es lograble si no intervenimos los sistemas. O sea, la variabilidad que tenemos entre años merece ser analizada y la vaca se analiza a través de la condición corporal. Entonces, tenemos que estar sistemáticamente observando la condición corporal para ver cuál es el ajuste nutricional que podemos hacer. O mejorarle los niveles de alimentación, o bien el que más nos gusta a nosotros, suprimir la lactancia para evitar la fuga de nutrientes que se asocian al amamantamiento. Y esto es un trabajo bastante viejo que nosotros hicimos para un deslechador precoz hace unos 10 o 15 años atrás, donde se ve la curva verde, cómo evoluciona la condición corporal de un vientre cada vez que yo le suprimo la lactancia o retiro un ternero, en este caso era con 30 días o puede ser con 60 días. Y en la roja está cómo se mantiene la condición corporal por la demanda, por la presión de demanda que tiene de nutrientes la lactancia durante los ciclos. Y esto es un poco la explicación de que a veces no llegamos a tener buenos niveles de preñez porque le estamos exigiendo demasiado con un recurso que es escaso y de mala calidad como muchos de nuestros campos naturales. La condición corporal o la evaluación de la condición corporal permite el uso de herramientas como esta, de suprimir la lactancia en un momento determinado y lograr o muy buenos índices de preñez o eventualmente modificar las cargas en los sistemas que están estabilizados en función de preñez. Esto es la lógica básica del manejo de los destetes. También sabemos que estas prácticas colaboran con otras, como en el caso de los servicios por IATF. Si yo tengo que hacer un servicio con sincronización de celo, el momento de aplicación de la práctica de un destete, como puede ser un destete precoz o un hiperprecoz, haciéndolo junto con el inicio de una inducción de celo por dispositivo o 10 días previos a realizar la práctica de sincronización de celo, mejora sustancialmente los porcentajes de preñez de la primoinseminación que se realiza. Cuando hablamos del uso de estas tecnologías, directamente nos metemos en el uso de insumos. Y ahí empieza la duda, ¿viste? A los ganaderos nos cuesta bastante, digamos, depender del uso de los insumos, en particular en cría, porque sabemos que nuestro producto es uno. Una vaca puede parir un ternero, o sea, en el mejor de los casos. Y cada vez que incorporamos insumos, ese costo se le agrega a ese uno, porque no podemos multiplicar la cantidad de ternero que vamos a tener por cada vientre. Sin embargo, si uno analiza un poco cuál es el impacto de la aplicación de esos insumos, es posible pagar esa diferencia analizando un poco cuál es el resultado que produce. Esto es un trabajo que se hizo con vaca de refugio destetada en forma hiperprecoz, como puede ser la vaca con CUT o la vaca con último ternero de cada predio. En vez de sacarla como invernada o como vaca consumo, cuando uno acorta la lactancia en el mes de octubre, noviembre, le permite tener muchos más kilos de vaca en marzo, finalizada la temporada estival. Y también analizamos qué calidad de carne tenían esas vacas hace varios años. En aquel momento no era tan importante porque era carne de vaca, la carne de vaca es barata, no le interesa a nadie. El mercado de exportación cambió, inclusive el mercado chino cambió, la vaca china va a vaca fundida, pero va a vacas de muy buena calidad también. Y en este trabajo nosotros nos encontramos que comparando una vaca que tuvo 5 años con 3 partos, una de 8 años con 5 partos, una de más de 12 años, la diferencia que tenía con una vaquillona de 2 años, en esencia, era solamente el color de la grasa. La composición de la canal,
la terneza y el resto de las características de la carne eran exactamente iguales. Por lo tanto, manteniendo una buena condición nutricional en esos vientres, uno puede tener un muy buen subproducto al finalizar un circuito reproductivo. Ustedes me pueden decir cuánto es, o sea, un rodeo de cría cerrado, que es una empresa solo de cría. ¿Cuántos kilos representan los kilos de vaca de refugo vendidos cada año? Del total del producto entregado. ¿Es mucho? ¿Es poco? Acá o son muy eficientes o no hay criadores. ¿Son todos agricultores? En general, representa el 50%. Yo, si analizo la cantidad de kilos vendidos, son 50% de los kilos entregados ese año son de ternero y los otros 50% son de carne de vaca, o de vacas, o kilo de vacas de refugo por la condición que fuere. El peso dentro del negocio de la vaca de refugo es importante cuando se trata de una empresa de cría. Ahora, olvidémonos del subproducto vaca que puede obtener, digamos, aplicando una reducción de lactancia. Cuando uno analiza entre sistemas que ha aplicado un destete por la necesidad de mejorar los niveles de preñez, que en esencia es el objetivo de esta práctica, se encuentra que controlando la alimentación de ese ternero de 60 días, de 30 días, hasta que alcanza los 180 días, genera más kilos por cada individuo logrado. O sea, si el promedio de nuestros destetes con terneros de 6 a 8 meses para Entre Ríos en los últimos 10 años es de 150 kilos, yo tomo ese ternero con 70 kilos, le doy de comer en un corral con una conversión de 4:1 y genero entre 40 y 50 kilos más. Utilizando raciones concentradas en sistemas muy sencillos como pueden ser los de autoconsumo. Entonces, me voy a encontrar que controlando la alimentación de un ternero muy chico, en esa etapa temprana puedo producir los 40 o 50 kilos de costo adicional que tiene la práctica del destete precoz. Pasamos mucho tiempo, porque esto también tiene que ver con el impacto tecnológico. Inclusive yo soy tercera generación de investigadores capacitando operadores de este tipo de prácticas del control del amamantamiento, porque uno dice, bueno, si le separaba el ternero, había que enseñarle de comer al ternero, cómo hacer, no solo los profesionales, sino que los propietarios había que convencerlo, y los operadores, inclusive al día de hoy, había que convencerlo que se puede destetar un ternero muy chiquito. Entonces, era mucho trabajo de capacitaciones y de entrenamiento de gente como para que esto se volviera una práctica operativa. O sea, que se tomara como los paquetes tecnológicos que tomamos de la agricultura. Un paquete tecnológico, cuando ustedes tienen que poner tantos de insumos, que son agroquímicos, fertilizantes, semilla, en esta condición de suelo, y eso produce un resultado que más o menos ya es conocido. En esto no era tan fácil porque muchos errores de la práctica de alimentación, digamos, se pagaban después con terneros de mala calidad o con algún ternero muerto. Este fue uno de los protocolos más conocidos, donde uno paulativamente subía los niveles de alimentación de un alimento concentrado, le daba un poquitito de fardo de alfalfa en el fondo de comedero y así lograba enseñarle a comer a los terneros. Hoy lo podemos hacer como un paquete tecnológico directamente en sistemas de autoconsumo. La evolución que han tenido los insumos para, en este caso son aditivos de raciones, para incorporar en balanceado o en concentrado, permiten copiar las curvas de consumo sin tener que hacer ninguna estrategia de aprendizaje para esos terneros. Uno los pone en el comedero y automáticamente inician a consumir la ración y tienen los mismos valores de eficiencia que encontrábamos con los sistemas controlados de asignación de raciones. Este es un caso de ternero de menos de 50 kilos, pero también es posible hacerlo en destete y recría con ternero de 80 kilos en adelante con mucha facilidad y con un nivel de seguridad bastante alto. Entonces esto permite a cualquier escala, en forma práctica y rápida, utilizar una tecnología de control de amamantamiento utilizando raciones que prácticamente funcionan de manera autónoma. Lógicamente,
entendido como la manera que lo digo, nos han presentado muchos problemas también, porque después la gente se olvida. Esto es fácil, le pone la comida y me voy. Se olvida de que tiene que ir a mirar todos los días que la comida esté disponible, que no se haya terminado. Se olvidan de limpiar los bebederos, se olvidan de limpiar los comederos. Y todas esas cosas después inciden en los consumos y empiezan a aparecer algunos problemas por alternancia de consumo. Entonces, ¿es más fácil? Probablemente sí. ¿Me tengo que olvidar de las cosas cotidianas? No. Hay que tener los mismos cuidados que se tenía en cualquier sistema de corral, con la ventaja de que puede mejorar algo la seguridad de la alimentación. Y después puedo salir a sistemas de suplementación, digamos, con o sin pasto. Esto es un caso de Virasor, un destete de 500 terneros hecho con este tipo de herramienta, donde la elección del sistema de recría que debe acompañar a una práctica de destete o de control de lactancia está asociada directamente a los recursos y a los objetivos de las empresas. A uno les puede gustar más los sistemas pastoriles. La realidad es que no hay que abandonar en estas categorías los alimentos concentrados porque están más ajustados a la demanda de ese ternero y el pasto no tanto, pero sí es posible hacerlo de una manera muy práctica. ¿De qué depende entonces un poco el éxito de un servicio? Y esencialmente del control pre y posparto de la condición corporal de los vientres que estoy observando, del ajuste nutricional que yo puedo hacer asociado a esa lactancia, que no son demasiados, o le doy mejor de comer, porque hice reserva, silaje, rollo, o utilizo pastura, o bien desteto en el momento adecuado. Los que han visto mis presentaciones van a ver algo que han visto sistemáticamente desde hace más de 10 años que lo pongo, que es esta descripción. Porque necesitamos ponernos de acuerdo en que hay una relación directa del éxito de estas prácticas entre el peso y la edad de los animales. Por eso siempre está esta descripción de destete hiperprecoz, 30-40 días, 45-55 kilos de peso, un destete precoz, 60 días, 70 kilos de peso vivo, un destete anticipado, 4 meses, 120 kilos, y un destete convencional que va de un rango de 100 a 200 kilos con 7-8 meses de edad. Y ese rango termina siendo un problema, por lo que vamos a ver después con las recrías. Uno dice esto, viene la recomendación, dale de comer tal cosa, por tantos días, ¿cuánto pesan tus terneros? 70 kilos, está muy bien. Y cae este ternero de 70 kilos. ¿Sí o no? Porque siempre nos acordamos tarde. Che, habría que destetar los terneros, digamos, ¿cuándo había que hacerlo? En octubre. No, bueno, vamos noviembre, vamos enero. Y resulta que el ternero digamos, pesaba 70 kilos en octubre y muchas veces en enero sigue pesando 70 kilos. Entonces, el impacto que tiene la práctica 2 meses más tarde sobre la reproducción de los vientres no es el mismo que yo mostraba recién en una gráfica del 40%, porque ya casi estamos salidos de la temporada de servicio. Y el resultado que yo voy a tener, digamos, de la eficiencia de conversión de un ternero que es viejo y liviano, no va a ser el mismo, porque tiene mayor demanda energética para compensar el peso que no ganó durante ese periodo. Así que hay una relación directa entre el peso y la edad y el éxito de una práctica donde uno hace destetes tempranos o muy chicos. Esto no es caprichoso. Nosotros sabemos de que el nacimiento, hasta prácticamente los 11, 12, en este caso menciona inclusive un poco más de tiempo, a donde se cortan estas curvas, que dice ahí punto de inflexión, está la mayor demanda nutricional en calidad, no tanto en cantidad, y está el mayor crecimiento de los animales. Y esto se pega un poco también con el manejo de las hembras de reposición, que arranca inclusive una etapa anterior. Del mediado de la gestación en adelante, digamos, eso afecta, si una vaca sufre una penuria nutricional, eso afecta el tamaño del feto y afecta el peso al nacimiento. Entonces, si yo de movida tengo afectado el desarrollo fetal, voy a tener un menor peso al destete, ya tengo una hembra que reproductivamente, potencialmente es inferior a una que no pasó por esa condición.
Allanado ese problema, desteto una ternera espectacular de 180 a 200 kilos con 7 meses de edad, la pongo en una recría, que normalmente nuestros sistemas de criadores del centro norte de Entre Ríos van a un campo natural reservado. Durante los meses de junio, julio y agosto, en vez de ganar 600, 700 gramos, su primer invierno probablemente pierdan hasta 40 kilos o queden empatadas. Y eso también hace que uno tenga una menor proyección de la fertilidad futura de una hembra porque afectó parte de su desarrollo. Y esto es irreversible por ese tiempo. O sea, del mayor crecimiento, el mayor desarrollo de todo el animal, incluidos los órganos reproductivos, se da entre los 11, 12, 13 meses de edad. Nosotros también en esto, para simplificar los modelos de alimentación, porque con el correr de los años es bien conocido que en los sistemas más extensivos la operatoria de edad de comer es cada vez más compleja, por diferentes razones, ¿no? Porque uno muchas veces necesita estar de lunes a lunes, eso ya no ocurre, digamos, con las nuevas generaciones de operarios. Tampoco ocurre que haya gente o infraestructura como para poder distribuir o manejar la comida en una suplementación invernal, por ejemplo, que eran las clásicas, era dar 1,5 kilos, 2 kilos de un speller de algodón o de algún suplemento proteico para evitar esa merma de ganancia de peso. Nosotros trabajamos muchos años con la sal, por ejemplo, incluida en mezclas de raciones con cereales y con concentrados proteicos, como para poder tener un sistema de suplementación que fuera sencillo y uno pueda entregar comida sin tener que hacer un reparto diario. Funcionaban bastante bien. Con un 7% de sal uno lograba controlar por lo menos, digamos, ese impulso inicial de exceso de consumo y de esa forma entregar comida. Ahora, si volvemos a lo que son las ganancias de peso entre sistemas de suplementación, esto es una experiencia hecha recientemente que se presentó para una empresa en particular en un congreso de Estados Unidos. Dos modelos eran, dos de suplementación, estos que dicen 1% acá, un sistema de control de maíz concentrado, un balanceado, y dos sistemas de autoconsumo con oferta a voluntad de ración, uno sin fibra, sin rollo, sin nada, solamente la ración en un piquete de 1 hectárea para cada grupo, y otro con oferta a discreción de rollo. Cuando uno mira las ganancias de peso en un sistema controlado que hace una suplementación del 1%, logra esos 600, 700 gramos diarios, como se ve en los dos modelos de suplementación, 600, 700 gramos. Animales que iniciaban con 9 meses de edad y de 190 kilos llegaban a 240, 250 kilos, mientras que para la misma condición ofrecida a voluntad la comida, comían todo lo que querían, la condición cambiaba a 1,1 kg, 1,2 kg, y entonces esos mismos grupos que pesaban 190 terminaban pesando entre 280 y 290 kilos. Esto fue un ciclo de 111 días, me parece. Ahora, cuando uno analiza el grado de desarrollo reproductivo, esto es una escala que normalmente se hacía por tacto o por palpación, viendo tamaño, tono, presencia de estructuras en los ovarios, para ver si los vientres entraban en ciclicidad o no. Nada más que está cruzado por las nuevas tecnologías, utilizando una ecografía acompañante para poder efectivamente medir. Se calificaban en 4, sin estructura, con folículos menores a 8 milímetros, con folículos mayores a 8 milímetros o con el cuerpo lúteo. La selección esta de más o menos 8 milímetros tiene que ver con la posibilidad que tiene cada uno de esos folículos de ser ovulatorio. Con menos de 8 milímetros no logran la ovulación porque tiene una tasa de crecimiento fija y deben llegar a 10. Entonces uno dice, bueno, en porcentaje, si tomamos los dos que tienen condición como para poder iniciar un servicio, no había tantas diferencias, porque en los dos sistemas de suplementación estábamos entre el 70 y 80% de vientres o de vaquillas que llegaban a su condición reproductiva, y
en los otros casos de suplementación a discreción estábamos mejor, entre 90 y 93%, pero uno dice, bueno, la verdad que los que suplementamos menos tienen menos costo, seguramente no sea tan malo. El problema es cuando cruzábamos estos valores de grado de desarrollo reproductivo por el peso de inicio de servicio. Como yo bien decía, pesaban 240, 250 kilos. A los 11, entre los 11 y 13 meses de edad, están desarrollados reproductivamente, pero no alcanzan el peso de servicio que deberían tener como para sostener su primera gestación y aceptar un segundo servicio. Eso sí se daba cuando no había restricciones en la alimentación. Entonces, una estrategia válida en general es explorar los máximos. Nosotros en ganadería estamos muy acostumbrados a explorar los mínimos. ¿Cuánto es el mínimo que le tenemos que dar de comer para llegar a un resultado? ¿Cuánto es el mínimo que tenemos que comer? ¿Cuánto vamos a gastar menos para no afectar ese uno de producto? Entonces, este momento, digamos, que tenemos de buenos vientos ganaderos, es momento para empezar a explorar los máximos. ¿Por qué? Porque tienen un resultado asociado directamente con tecnologías muy simples para mejorar las condiciones de ganancia de peso de esas máquinas que son nuestros futuros reproductores dentro del sistema. Con suerte tenemos la posibilidad nosotros de analizar animales que son propiedades en este año son 25 cabañas provenientes de distintas partes de Entre Ríos, hay algunas de Santa Fe y unas partes de Buenos Aires. Para la raza Hereford, entonces, tienen todo un protocolo de seguimiento de desarrollo. Entre otros, ¿cuál es su desarrollo reproductivo? El año pasado, para los animales que fueron subastados en septiembre, el 25 de septiembre de este año, tomamos un grupo que tenía un promedio de 14 meses de edad, que pesaba 343 kilos, que tenía ovarios de 2,5 centímetros, 2,3 centímetros, pero que entre sus máximos y sus mínimos estaban entre 12 y 15 meses de edad, y pesaban entre 285 y 398 kilos, con los tamaños ovarios de 1,6 a casi 4, dentro del mismo grupo seleccionado para competencia. En teoría eran similares, pero en una diferencia de 100 kilos de peso vivo, yo tengo una diferencia del 40%, como en este caso, de animales que han tenido 1, 2 o 3 ciclos antes de lograr los 15 meses de edad, que sería un momento que uno podría hacer una inseminación o iniciar un servicio. Esa condición de tener 2, 3 o 4 ciclos previos, ciclos estrales previos, a iniciar el momento de servicio, garantiza un mejor vientre en el futuro, porque la fertilidad futura de ese vientre hace que los intervalos parto-concepción, parto-parto de sus próximas generaciones sea inferior. Entonces, uno selecciona por eficiencia animales que son más pesados. Exploremos los máximos, no vayamos al mínimo. Tratemos de dar servicio a la hembra con el mayor peso posible, que tal vez no sea por ganancia de peso de 1 kilo por día. Si bien al final de la cuenta, 21 meses más tarde, cuando se inicia el servicio, solo un 3% tiene una condición inferior, pero hay un 37% que solo tuvo un ciclo, mientras los otros tuvieron más de 2. Para esto y para estos modelos, a partir de esta facilidad que tenemos con los sistemas de autoconsumo, que se puede controlar la oferta sin tener disturbios digestivos, estamos utilizando ya hace un tiempo largo una metodología que nosotros le llamamos pulsos, que son pulsos de oferta de ración. Sería un nombre más anecdótico, similar a lo que era suplementación discontinua. Los ganaderos más viejos recordarán, había varios trabajos de Mercedes Corrientes, o inclusive del INTA de Chaco, que se le daba a comer lunes, miércoles y viernes la misma cantidad que se repartía en los 7 días de la semana. Esto, como frena el consumo, achica el tamaño de bocado y evita, digamos, los disturbios digestivos como acidosis, timpanismo, nos permite darlo una vez por semana. Entonces yo digo, bueno, tengo que darle 3 kilos a cada animal, junto los 7 días de la semana son 21 kilos por animal, tengo una tropa de 100, cargo un comedero con 2.100 kilos todos los lunes y de esa forma distribuyo la ración de forma operativa
muy sencilla. Comen 5 días y medio, están un día y medio sin comer, pero me garantizan una ganancia de peso de 700 gramos. Entonces, el manejo de la lactancia y la suplementación de los vientres, fundamentalmente antes de su primer servicio, tiene como objetivo mantener alto índice de preñez y destete, incrementar el peso a venta de vacas y terneros, y se pueden hacer autoconsumo desde el primer día en cualquier categoría. Muchas gracias. Muchas gracias, Silva Vitone.